Aquí va. Bueno, pues, Padre Alfredo o Padre Fernando, quisieran hacer como una pequeña oración inicial. Padre Fer. De aquí de las horas de la pasión. Muy bien. ¿Verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por llamarnos a la unión contigo por medio de la oración. Para agradecerte mejor, tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y con esto quiero orar y meditar tu palabra, fundiéndome en tu divina voluntad y en tu amor, extendiendo mis brazos hacia ti, apoyando nuestra cabeza en tu corazón. Empezamos esta reflexión y te pedimos que nos ayudes a vivir en tu santo querer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, traté de hacer como una pequeña síntesis de nuestras 4 sesiones, importante para que nosotros podamos ir viendo como la secuencia que vamos teniendo e ir comentando los temas que son progresivos, pues vamos de los primeros volúmenes y poquito a poco vamos a ir abordando los temas de los siguientes volúmenes. Esto pues con la debida, digamos, el debido supuesto que están leyendo, ¿verdad? En casa, para los nuevos. Padre, ¿ya pasó de la introducción? Muy bien. Aquí vamos, ¿verdad? Claro, va a haber así como muchas lecturas de estas lecturas o estos párrafitos que voy poniendo aquí, pues en realidad ya los hemos visto, pero muestran como la secuencia que vamos tomando en estas lecturas comentadas. Bueno, como el tema 1, estuvimos viendo estos lineamientos básicos de la obra de la Divina Voluntad. Y partimos de hablar del proyecto de Dios que tiene para todas las criaturas. Esta santidad original en la cual nos lo viene a dar el Catecismo en el 375, donde nos habla que nuestros primeros padres vivían, Adán y Eva fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina, ¿verdad? Bueno, cualquier comentario, aquí estamos. Sin embargo, en esta participación de la vida divina, me voy rápido porque estos son temas que ya hemos visto, pero cualquier cosa que queramos nosotros comentar, adelante. Participación de la vida divina. Viene en el catecismo. El catecismo nos da esta luz para saber el proyecto de Dios que tenía para el hombre. Pero sabemos bien lo que sucedió. Adán cayó, ¿verdad? En el relato del Génesis nos habla de esta caída. Y aquí en el volumen 21, Jesús nos relata lo siguiente. Adán cayó de un punto altísimo. Él había sido puesto por su creador en un punto tan alto que sobrepasaba la altura del cielo, de las estrellas, del sol, convivir en mi voluntad. Se precipitó, moraba por encima de todos, en Dios mismo. ¿Ves entonces desde dónde Adán, de la altura, desde donde cayó, fue un milagro que no pereciera del todo? Pero si no murió, el golpe que recibió en la caída fue tan fuerte que fue inevitable quedar lisiado, deshecho y deformado. Y aquí cuando hablamos de lisiado, deshecho y deformado, estamos hablando de que Adán, al
al participar de la vida divina, al poseer el don de la divina voluntad, como así como fue creado, fue deformado en la imagen de Dios, ¿no? En la imagen ya no era en la semejanza de Dios, ya no era semejante a Dios. Él quedó despojado de todos los bienes. Sí, sabemos que no solamente los dones de los que poseía, sino de todos los bienes que Dios puso en la creación y que lo dispuso como un rey. Entorpecido en el obrar, porque ya Dios no obraba en él. Entontecido en su intelecto. Y aquí está otro elemento importante, ¿no? Porque Jesús le dice a Luisa que en nuestro pensamiento, y ahorita lo vamos a ver más adelante, es tan importante que nosotros conozcamos a Dios y se quitó totalmente los dones divinos. Una fiebre continua lo debilitaba, debilitándole todas las virtudes, no sentía más la fuerza para dominarse. El bello carácter del hombre, el dominio de sí mismo desapareció y entraron las pasiones a tiranizarlo, a hacerlo inquieto y triste, como era padre y cabeza de las generaciones, puso fuera la familia de los lisiados. El no hacer mi voluntad, creen que sea cosa de nada, en cambio es la ruina total de las criaturas. Bueno, pues y luego aquí dice que en cuanto más hacemos nuestra voluntad, más se acrecientan los males y la ruina. Esto es importante, ¿por qué? Porque así como nos lo dicen las escrituras, nosotros hemos sido creados para una santidad de lo alto, la santidad de lo alto. Y por eso el hecho de que diga aquí, Adán cayó de un punto altísimo, es precisamente no en referencia a una altura física, sino en referencia a esta santidad en la que él participaba de la vida divina. Bueno, me da gusto que esté aquí el padre también, Felipe. Sí, gracias, Carlita. Y pues es ver que este aspecto, la voluntad humana es muerte y la voluntad divina es vida. Por eso, cuando se separa la voluntad humana de la voluntad divina, pues entonces se va experimentando la muerte y de hecho todas las acciones que se realizan así son acciones de muerte. Y en nuestros tiempos lo podemos ir viendo. O sea, todas las acciones que se están realizando sin Dios, todo aquello que se está desempeñando, nos damos cuenta, o sea, se palpa totalmente la muerte. O sea, y no así como que nos la imaginemos, o sea, es real. O sea, por eso aquel que está buscando solo su placer, pues viene a matar todo. Aquel que busca el realizarse por sí mismo sin Dios, le importa poco quitarle la vida al otro por escalar un puesto, por estar en un lugar. Y por eso hoy encontramos así cómo se está matando también a la misma naturaleza, se destruye tanto en esos tiempos, no solo con la quemazón, sino talando o abiertamente con los niños, quitándole la vida en el aborto o privándole la vida a otros porque no les importa, o sea, porque estoy haciendo mi voluntad. Entonces, todo el que se realiza la voluntad humana separada de la voluntad divina siempre va a ser muerte, ya sea en escala grande o en escala pequeña, pero siempre va a ser muerte. Y nuestra realización es Dios. Entonces, siempre que hacemos la voluntad de Dios es vida y sin Él es muerte. Gracias, Padre, así es. Y esto es, ¿no? A esto cayó, esta es la caída. Ahora, como ya lo hemos dicho también, como estamos ahorita en repaso, pues como cayó Adán en esta caída de muerte que dice el Padre Felipe, ¿no? Es caída. Ahora aquí Jesús dice el Catecismo de la Iglesia, en el 759 nos dice, decidió elevar a los hombres de la caída
a esta santidad tan alta que tenía Adán, cayó, dice, se precipitó a lo más profundo y ahora Dios decide elevar a los hombres una vez más a participar de la vida divina, a obrar en ella, a participar, ¿no? Y a la cual nos llama a través de Jesús. Entonces aquí el catecismo nos marca hacia dónde nos quiere llevar nuestro Dios, en el don de la Incluso, divina voluntad. Sí, Padre. perdón, cuando en el credo proclamamos, descendió a los infiernos, a lugares inferiores. Entonces, ahí está precisamente otra vez, o sea, viene esta parte baja, donde está la región de los muertos, está abajo en lo que es ya más abajo de una caída en la tierra, si está más abajo todavía. Entonces, ¿cómo precisamente viene en Dios nos quiere levantar y la resurrección es eso, es levantar. Entonces nos levanta hasta lo más alto. Exacto, así es. Muy bien. Entonces, en este deseo de Dios de elevarnos una vez más a esa santidad alta por la cual fuimos creados, viene una sola petición. Y esta petición la repetimos en el Padre Nuestro por 2000 años, más de 2000 años. Jesús nos la puso: hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Porque como decía el Padre Felipe, es la única voluntad que nos dará esa vida, esa participación, esa altura de santidad. Y el deseo también de Jesús cuando oró al Padre en San Juan 17, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros. ¿En dónde? En una sola voluntad. Esto es lo único que nos llevará a elevarnos a esa perfección divina. Bien, ahora viene esta cita que es muy importante también para saber, bueno, ya sabemos cómo fuimos creados, ¿sí? El plan de Dios. Ya sabemos también todo lo que perdió Adán y nos llevó con él en la pérdida de todos estos dones, el don divino. Ya sabemos que el catecismo nos dice elevarnos a la santidad más alta, que es a lo que Jesús nos quiere llevar a través de la redención y la santificación. Ahora vamos viendo cuál ha sido esa manifestación divina que ha tenido Dios a través de la historia, para que nosotros podamos entender este proceso hacia dónde nos va llevando. Dice: hija amada mía, quiero hacerte saber, bueno, no sé si el padre Fernando esté por ahí. Padre Fer, creo que ya se desconectó. Bueno, o alguien que nos quisiera ayudar en la lectura para que no escuchar solo una voz. ¿No está el diácono? Sí está, pero dice que está en un lugar público, padre, que se oiría mucho ruido. Yo estoy arriba de la camioneta. Miren, aquí escuchen. Adelante, adelante. No, pues ni me veo. ¿No alcanza a ver la letra? Ok, bueno, si no yo A lo ver. leo, no importa. Dice: hija amada mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada periodo de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio. En los segundos 2000 lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. Y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad, y como a gotas han gozado de mi divinidad. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años, y habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general.
no es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Bueno, esta cita es muy importante porque la voy a desglosar aquí. Jesús nos habla de 3 etapas. La primera renovación dice que la hizo en el diluvio, ¿no? Y este primer tiempo fue antes de Cristo, fue para preparar la venida del Mesías, porque solo a través de él vamos a obtener el don, ¿sí? Luego viene una segunda renovación. Jesús le dice a Luisa que manifestó lo que hacía y sufría su humanidad. Dice, pero manifestó poquito lo que obraba su divinidad. O sea, manifestó a los demás, porque Jesús era completo. Él obraba todo en la divinidad, pero hacia los demás, dice, manifestó más lo que sufría su humanidad, ¿verdad? En esta segunda renovación. Entonces, Jesús se nos manifiesta en esta segunda renovación, que es toda la redención, en su humanidad. Pero nos queda ver cómo vivió Jesús esta misma vida que él vivió aquí en la tierra, cómo la vivió ahora en su divinidad. Y este es lo que ahora nos toca ver en esta tercera renovación. Seré aún más magnánimo, dice en la tercera renovación, es decir, va a dar infinidad de dones divinos. Dice, llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Es decir, es el mismo evangelio, solamente nos explicitará lo que hacía su humanidad, en su humanidad, lo que hacía su divinidad. Cómo obraba el querer divino con su querer humano. Cómo todo quedaba concatenado en él. Cómo hacía y rehacía todo y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por Jesús y sellado en el querer divino. Bueno, pues aquí nos dice claramente, ¿verdad? Que Jesús es la palabra, es el evangelio, es la revelación, pero requiere ser explicitada ahora en su divinidad. Y esta es la renovación que ahora se nos viene a dar a todas las almas. Bueno. Sí. Recuerdo que en el último retiro que tuvimos, uno de los padres decía, tengan cuidado con no caer en el milenarismo, ¿no? Él mencionaba porque cuando se habló de estas 3 renovaciones, y se hablaba de que cada 2000 años, él, pues, como quería hacer esa observación, pero si nosotros lo vemos, pues no está aquí caracterizando de esto es milenarismo, porque tiene que llegar al año 2000, como cuando decía que se iba a terminar el mundo en el año 2000 o cosas por el estilo. O sea, aquí nuestro Señor está hablando de otra cosa muy distinta, que no es ninguna fatalidad, sino al contrario, es una renovación. O sea, entonces en un milenarismo se va desde otro ángulo y habla de un aspecto de que todo termina y ya, y aquí no, nuestro Señor no está hablando de que llega el fin del mundo porque llega la fecha, sino al contrario, nuestro Señor está hablando de renovar. Vengo a hacer nuevo todas las cosas, y esto va en la línea del Apocalipsis, lo que vamos a escuchar en el domingo, en la segunda lectura. Vengo a hacer nuevo todas las cosas. Pero sí recuerdo, pues, de que uno de los padres decía, pues tengan cuidado de que cuando estén hablando de eso no se caiga en el milenarismo. Y creo que aquí, al tener esto en cuenta, o sea, que no estamos hablando de una fatalidad, sino al contrario, de un aspecto mucho más grande, que es renovar y que va en la línea bíblica de hacer nuevo todas las cosas. Gracias, Padre, por aclararlo. Muy bien. Entonces, todo es en Cristo, ¿sí? Todo es en Cristo. Preparación para el Mesías, venida del Mesías y Jesús manifestando ahora la divinidad de la que obró el Mesías, ¿no? Jesús. Entonces,
nos invita a ser uno con la humanidad de Jesucristo, participando ahora de su divinidad. Esto es la obra de la divina voluntad, ¿no? Esto es lo que nos invita. Por eso Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad, y todo lo que se habla en la obra de la divina voluntad, Jesús la nombra como verdades divinas, ¿sí? Las verdades que vivió su humanidad, y es la vida, vida divina, a la que nos invita a participar, ¿verdad? Y en una sola voluntad, vivir el cielo desde aquí en la tierra. Entonces, bueno, ¿qué es vivir en la divina voluntad? Como dice el padre Martín Sangiao, dice en el pequeño catecismo, es tener como vida propia la misma voluntad de Dios, como se conoce mediante los escritos de Luisa Picarreta. Esa fue la vida interior de nuestro Señor Jesucristo y de María Santísima, Madre suya y nuestra. ¿Sí? Entonces es esta vida interior la que nos invita a vivir la participación de su vida divina en un intercambio de vidas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y aquí están los escritos, ¿verdad? Que le deja la sierva de Dios, Luisa Picarreta, a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, deja todo proceso de escritos. 36 volúmenes, las 24 horas de la pasión, el libro de la Reina del Cielo, en la Divina Voluntad, y las cartas, bueno, estas son exclusivas de las que ya Luisa escriba a las almas, ¿no? Bien, en el tema 2, ¿qué estuvimos viendo en el tema 2? Lo que Jesús quiere hacer de mí, ¿sí? Lo que Jesús quiere hacer de mí. Y si recuerdan que en este tema 2, ¿qué es lo que quiere hacer de mí? El milagro de los milagros, ¿verdad? El milagro de los milagros. ¿Qué es esto? Participar de su vida divina. Y aquí está, dice, la mira sobre ti es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella, y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Esto que viene en el volumen 3 es esencial, ¿no? ¿Cómo? El alma debe volverse invisible. Sí, aquí está, claro. El alma debe volverse invisible, es decir, nuestra voluntad debe de estar plenamente fundida en la de Dios, en la de Jesús, uniformando y nuestro querer con el de Jesús, ¿no? Entonces dice, debe imitarme a mí. Dice Jesús, lleno el mundo con tenerlo absorbido en mí, y con no quedar absorbido en él, me vuelvo invisible y de ninguno me dejo ver. Esto significa que no hay ninguna materia en mí, sino que todo es purísimo espíritu. Si en mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfecto de cómo espiritualizar esta misma materia. Entonces el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse invisible para poder hacer fácilmente su voluntad, para poder hacer fácilmente su voluntad con mi voluntad. Porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto. De dos objetos con los que se quiere formar uno solo, es necesario que uno pierda la forma, de otra manera jamás se llegaría a formar un solo ser. Lo podemos ver mucho, muy palpable en la Santísima Virgen María. Solamente poco aparece, pero esas veces que aparece, es para que nuestro Señor más resplandezca. O sea, por ejemplo, ella, si aparece allí cuando el arcángel les saluda, es porque Dios la está escogiendo para ser la Madre del Salvador. Si ella aparece cuando nuestro Señor nace,
sea, es para dar al Salvador. Si ella aparece cuando son las bodas de Caná, para que nuestro Señor muestre allí parte de su gloria. Y si ella aparece allá cuando está nuestro Señor crucificado, para que nuestro Señor allí lo reconozca toda la creación desde la cruz. O sea, la Santísima Virgen siempre está como invisible todo el rato, todo, y en el momento que aparece, es para resaltar más a nuestro Señor y no a ella. Así es, Padre. Sí, y Jesús aquí enfatiza en que la única manera en que nosotros podemos vivir esa transparencia, decía hacernos invisibles, es vaciar nuestra voluntad de nuestro propio querer, porque es la única manera en que la voluntad va a unirse, como son dos materias espirituales, va a unirse con la divina. Pero sí es necesario vaciar lo nuestro, si no, no se puede reflejar Jesús en nuestros actos. Ujú. Muy bien, entonces, si Jesús quiere hacer ese milagro de milagros, ¿verdad? Quiere hacer una sola cosa conmigo. ¿Y cómo? A través de que mi voluntad se vacía y haciéndose todo invisible para que Jesús pueda, pues, podamos ser una sola cosa. Entonces ahora vamos a ver el para qué. Dice, para recibir una forma toda divina. Es necesario destruir todo mi querer hasta hacerte invisible para que puedas recibir una forma toda divina, porque Jesús quiere hacerme todo en una sola voluntad. Dice, tú con quedar absorbida en mí y yo en ti, formando un solo ser, vendrás a retener en ti la fuente divina. Y como mi voluntad contiene todo bien que puede existir, vendrías a retener todos los bienes, todos los dones, todas las gracias, y no tendrías que buscarlos en otra parte, sino en ti misma. Mi voluntad hace llegar a adquirir las virtudes más heroicas y más sublimes que la criatura por sí sola no puede superar. Pues qué maravilla saber que con el don de la divina voluntad Jesús nos puede hacer todo de él y depositar todos los bienes en el alma. Pero esto es un proceso. Y que de hecho en cada Eucaristía, cuando lo comulgamos, o sea, viene a darse ese paso, o sea, mientras nosotros de ordinario cuando comemos lo transformamos eso que comemos en nuestro cuerpo, en la Eucaristía Él nos va transformando en Él. Entonces en ese paso, en el intercambio, y Él quiere hacernos todo Él mismo, ¿verdad? Así es, Padre. Ese es el mejor ejemplo. Bien, entonces, ¿es posible esto? ¿Es posible que nuestra alma llegue a ser transparente para que Dios pueda depositar todos sus bienes divinos en nosotros y participar de esa vida divina? Entonces, es aquí donde Luisita dice, Señor, ¿cuándo me harás llegar a esto? Porque por mí nada puedo. Y Jesús dice, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. Entonces aquí está la clave, ¿sí? A veces parece que esto es imposible. Nuestra única certeza es que si nosotros tomamos como valioso estas verdades divinas, es el mismo Jesús que nos va a ir llevando hacia esta santidad alta. Y bueno, pues les puse este gráfico que ya se los había presentado anteriormente para darnos cuenta cómo Jesús nos quiere llevar primeramente a vivir su humanidad, este cielo de la tierra que es la humanidad de Jesús, para poder despegar e ir, como Padre Felipe lo había mencionado anteriormente, como resucitados desde aquí en la tierra. ¿Sí? Es decir,
Vida resucitada es vida divina en el hombre. Pero todo esto es un proceso, es un proceso. Bueno, como ustedes saben, el primer paso de este proceso es la decisión. Decisión de conocer el abandono. Digo, de conocer la divina voluntad, ¿verdad? Si nosotros no nos acercamos a conocer las verdades del cielo, a leer la obra de la divina voluntad, pues eso quiere decir que todavía no estamos decididos a vivir el don, este milagro de milagros, porque es un milagro de milagros lo que Jesús quiere hacer en nosotros. Entonces, eso es el primer paso que debo de hacer. Inicio, conocer. Y Jesús le dice a Luisa que después hay que uniformarse. Casi los primeros volúmenes nos habla Jesús de uniformarnos. Después en otros volúmenes nos habla más fuerte de la unión de voluntades. Y después nos habla de la consumación de voluntades. Entonces, primeramente aquí estamos en los primeros volúmenes. Y en los primeros volúmenes Jesús nos pide estos dos aspectos, obediencia y desapego, porque así lo vivió Luisa. Vivir la humanidad de Jesús crucificada es primero Jesús quiere vaciarnos. ¿Y cómo? A través de la obediencia y el desapego. Bien, desapego. Desapego del mundo exterior, que implica quitar el pequeño mundo que me rodea, esto es, pensamientos de criatura e imaginaciones. Bueno, esto es importante. ¿En dónde Dios quiere poner la divina voluntad o cómo quiere llevarnos a la divina voluntad? A través del conocimiento. A través del conocimiento de las verdades y a través de tener en nuestra memoria, que es una potencia del alma, a través de tener en nuestra memoria esas verdades divinas, masticarlas para que esas potencias del alma cobren vida en nosotros, vida obrante. Por eso es tan importante este primer punto, quitar nuestro mundo, nuestros pensamientos de criaturas, imaginaciones, etc. Primera tarea. Jesús dice, yo soy el único que merece ser amado. Yo haré todo, dame tu voluntad y eso me basta, porque podemos decir cómo. Luego Jesús habla de un desapego del mundo interior. Y le dice a Luisa cómo comportarse con el prójimo. Todo esto lo hice en los primeros volúmenes, ¿sí? Cómo comportarse con ese prójimo que muchas veces nos contradice, nos difama, nos dice, bueno, son tantas cosas. Jesús le dice a Luisa aquí la clave, que después lo vamos a retomar, y el olvido de todas las culpas. ¿Por qué? Porque si estamos alimentándonos nada más de nuestras culpas pasadas, pues nuestros pensamientos están llenos de culpa y no van a estar centrados en Jesús. Padre Felipe, ¿algo que pueda decir aquí? Muy bien, gracias, Carlita. Dios se encarga en muchos momentos de que podamos lograr estos pasos. A veces por nuestra cuenta no lo logramos, pero a veces Dios no lo permite. En el caso de nosotros como sacerdotes, una gracia especial está en nuestros obispos. Y en momentos, como que nosotros hoy nos sentimos así como la gran cosa, y a nuestro obispo nos cambia a otro lugar y ¡pum! Entonces como que en ese momento nos viene a ayudar a este desapego. O sea, estábamos en una parroquia donde el padrecito era lo máximo y toda la cosa, y entonces lo mandaron allá a un lugar donde ni lo pelan y todo eso, y entonces en ese instante viene a colaborar. O sea que si en algún momento por nuestra cuenta no lo estábamos logrando, o sea, por la gracia de Dios, a través de nuestro obispo, en el caso de nosotros como sacerdotes, también nos va ayudando. En el caso de que alguien voluntariamente lo quiera,
Entonces esto ya se avanza mucho más, porque entonces ya no se retiene. Es como en el caso de los muchachos o de las personas que van a un centro de rehabilitación y va forzado. Entonces él se resiste mucho y entonces no avanza. Pero aquel que va dispuesto y dice, yo reconozco que necesito ayuda y entonces avanza. Entonces, en el caso de nosotros, el primer paso va a ser eso, convencernos de que necesitamos dejar este mundo de esas cosas externas e internas, y cuando ya estamos convencidos de eso y lo empezamos a dejar, entonces logramos mucho. Aquí estoy en una competencia con los del Tejuino, a ver si me alcanza a escuchar. Pero bueno, aquí va en esta línea, hablando de las cosas externas que tenemos que dejar, los ruidos, ¿verdad? Y cuando nos decidimos a dar este paso, entonces se camina más a pasos agigantados. A veces no podemos avanzar mucho porque no nos decidimos. Y cuando viene esto, recordar que es una gracia de Dios. Hay que pedirla para poder avanzar. Gracias, Padre. Dale. Bien, entonces vino otro tema importante e interesante que fue, ¿es necesario entonces lo que Jesús le dice a Luisa, el aniquilamiento de mi voluntad? Que habla de esto, el hombre y la voluntad humana. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús dice que mi voluntad debe ser transparente, es decir, quitar todo polvo que hay, todo pensamiento, desapegarme de todo aquello que arraiga en mi memoria, en mi inteligencia, en mis actos. Entonces, es importante, Jesús le dice el arenquinamiento de mi voluntad. Pero ¿a qué se refiere Jesús con esto? Y esto también fue un tema en que hablamos el tema de la voluntad para poder entender qué es lo que Jesús le dice a Luisa sobre qué es aniquilar nuestra voluntad. Aquí hubo una tarea muy interesante que hicieron los padres y en esta tarea, por ejemplo, se hicieron varios comentarios. El padre Felipe, por ejemplo, comentó sobre que el sentido de la voluntad desde San Francisco de Sales, la voluntad humana es descrita en su contenido como un apetito intelectual y como un apetito sensual, ¿no? Los afectos y las pasiones. Y luego el padre José Luis Corona habló también sobre lo que Santo Tomás habla de la voluntad, que Jesús posee dos voluntades, la humana y la divina por su naturaleza, y que ambas operan en la persona de Jesús, un acto por el otro, porque son constitutivos de la misma persona. Sí, estamos en esa unidad, ¿no? De la voluntad con nuestro cuerpo y con nuestros afectos, con nuestras sentires. Y entonces, después de hacer un comentario interesante entre lo que traían, se llegó a esto. Al unir nuestra voluntad, no se trata de eliminar nuestra voluntad, sino hacerla una. Mi voluntad es que sea una con la voluntad de Dios. Y este fue un comentario del padre Felipe en donde se resalta esto, que no se trata de eliminar, porque si no ya estaríamos muertos, sino se trata de vaciarla, ¿verdad? No se puede aniquilar la voluntad humana porque si no, se aniquilaría el ser humano. El aniquilamiento al que se refiere en la obra de la divina voluntad es el deseo de mi querer, mi ego, mi yo, para que el vacío de uno mismo se una y se fusione al querer de Dios. Importante, esto es clave, ¿no? ¿A qué se refiere Jesús con el aniquilamiento? A esto, de mi querer, de mi ego, de mi yo, para que vacío de uno mismo se une y se fusione al querer de Dios. Y llegar a la conformidad de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Significa que queramos todo lo que la divina voluntad quiera. Entonces, esto es lo que se comentó para que no se malinterprete lo que Jesús le dice a Luisa de qué significa el aniquilamiento de nuestra voluntad, ¿sí? Nos lleva a entender que hay que morir para vivir plenamente, como Jesús le dice a Luisa en el volumen 1. Ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti mismo, de hacerte morir para vivir solo en mí y de mi misma vida.
Y es lo que la iglesia nos ha repetido también a lo largo de toda nuestra vida de fe, lo que Jesús habla en las Escrituras, que hay que morir para vivir en Él. Muy bien. En este mismo sentido, Jesús le dice a Luisa que es necesario estar sepultados en su voluntad hasta morir en ella. Esto significa morir para vivir plenamente en Jesús. Ya no en el sentido de imitar actos externos, sino en el sentido de estar sepultados en su voluntad hasta morir en ella. Y aquí está, ¿no? Aquí está, no sé si el padre Miguel que está ahí pudiera leernos esta cita. Padre Miguel, anda por ahí. Bueno, no, pero bueno. Entonces, bueno, entonces dice, y yo te quiero aquí, te quiero en mi querer, hasta en tanto que el grano de trigo no es sepultado bajo tierra y muere del todo. No puede renacer a vida nueva y multiplicarse y dar vida a otros granos. Así el alma, hasta que no se sepulta en mi voluntad, hasta morir del todo en ella, con deshacer todo su querer en el mío, no puede resurgir a nueva vida divina, con el resurgimiento de todas virtudes de Cristo que contiene la verdadera santidad. Por eso mi voluntad sea el sello que te marque el interior y el exterior. Cuando mi voluntad haya surgido toda en ti, en ella encontrarás el verdadero amor y esta es la mejor de todas las otras santidades a la cual puedes aspirar. Bueno. Sí, creo que aquí va a estar esta característica con respecto a las demás santidades. La parte externa o el esfuerzo que yo hago hasta alcanzar algo, siempre va a ser así, casi por mis méritos. Y acá en esta línea es más bien el mérito es dejar que Dios lo realice en mí. O sea, es este paso que nuestra Madre Santísima viene a poner. O sea, se pone, se dispone y se entrega a Dios. Y entonces nuestra Madre Santísima viene a estar por encima de todos, es la reina de cielos y tierra. Entonces, por esta entrega de su voluntad a Dios. Y por eso en esta línea esta va a ser la santidad de las santidades, porque en el fondo ya no va a ser por méritos de la persona, porque en este caso me esforcé tanto y casi como que me merezco ese premio, esa virtud, por tanto que me esforcé. Y en esta otra línea es más bien, por tanto que desaparecí y Dios resplandeció, entonces por eso es la más santidad, porque no es la mía, es la de Dios. Por eso es la más grande de las santidades, porque en la otra era mi santidad. Yo me esforcé y yo alcancé esto porque fue cosa mía. Y en la otra he desaparecido tanto que la santidad que apareció es la de Dios. Y por eso es la santidad de las santidades, porque no es la santidad humana, sino es la santidad divina. Por eso la de la santidad de las santidades. Sí, así es, Padre. Es eso, tal cual, ¿no? De desaparecer, ¿verdad? Porque ya nuestro querer ya no es el nuestro, sino es lo de Dios. Exacto. Bueno, entonces, en esta cita, hay una definición clara de lo que es la voluntad humana, ¿verdad? Jesús la define muy bonito. Claro, hay muchas citas en la obra de la Divina Voluntad donde Jesús complementa toda la definición de voluntad humana. Sin embargo, tomo esta como base para entenderla con mucha claridad, ¿no? Que Jesús lo dice aquí. Dice, la voluntad en el hombre es lo que más lo asemeja a su creador. En la voluntad humana he puesto parte de mi inmensidad, de mi potencia.
y dándole el puesto de honor, la he constituido reina de todo el hombre y depositaria de todo su obrar. Así como las criaturas tienen cajas para conservar sus cosas, para tenerlas custodiadas, así el alma tiene su voluntad para conservar y custodiar todo lo que piensa, lo que dice y lo que obra. Ni siquiera un pensamiento perderá. Lo que no puede hacer con el ojo, con la boca, con las obras, lo puede hacer con la voluntad. En un instante puede querer 1000 bienes o 1000 males. La voluntad hace volar el pensamiento al cielo, en las partes más lejanas y hasta en los abismos. A las criaturas se les puede impedir que obre, que vea, que hable, pero todo esto lo puede hacer en la voluntad, y todo lo que hace y quiere forma un acto y lo deja en depósito de su mismo querer. Y como la voluntad se puede extender, ¿cuántos bienes y cuántos males no puede contener? Por eso, entre todo quiero el querer del hombre, porque si tengo esto, la fortaleza está vencida. Bueno, Ahí está. muy claro, ¿verdad, padre? Magnífico, sí. De hecho, pues el asunto está cuando nos presentamos ante Dios, no nos va a preguntar en la memoria, oye, ¿qué te acuerdas de lo que hiciste? Sino a nuestra voluntad está guardado todo. Entonces ahí se presenta nuestra voluntad y aparece todito nuestros actos. Y en cambio nuestra memoria, no, Señor, pues no me acuerdo. Y aquí no, Él ha guardado todo, todos nuestros actos están guardados en nuestra voluntad. Entonces, ahí está de verdad el tesoro que Él nos ha dado. O sea, por eso viene a decir, como lo estaba mencionando aquí, he puesto parte de mi inmensidad y de mi potencia, dándole el puesto de honor y lo he constituido reina de todo, en esta voluntad que yo les he entregado, ¿verdad? Qué maravilloso. O sea, Dios Sí. nos da nuestra voluntad humana para vaciarla de nuestro querer, ¿verdad? Y llenarla de sus actos. Okay. Muy bien, entonces, bien. Entonces, de esto se trata. Reconciliación de voluntades. Habíamos puesto esta imagen, ¿no? Que Jesús le dice a Luisa que nuestra voluntad humana es como una caja en la cual tenemos que vaciar, tenemos que ponerla transparente. ¿Y por qué? ¿Qué tenemos que vaciar de aquí? Nuestro querer, como Luisa lo dice. Yo no quiero aspirar a nada, sino solamente a amarlo y cumplir perfectamente su santo querer. Y Jesús le dice a Luisa, dice, y yo aquí te quiero en mi querer hasta que tu alma no se sepulta en mi voluntad hasta morir del todo en ella. Con deshacer todo su querer en el mío, no puede resurgir a nueva vida, a vida divina, con el resurgimiento de todas las virtudes de Cristo que que contiene la verdadera santidad. Entonces aquí está, ¿sí? Dios ve nuestra disposición de vaciarnos, ¿verdad? Jesús, y Él va poniendo su vida. Esto es la reconciliación de voluntades. Vaciarnos de nuestro querer. La voluntad tiene un querer con lo cual se mueve. Y Jesús, solamente Jesús va a hacer que se vacíe completamente. Humanamente nosotros no, como decía el padre Felipe, ¿no? Humanamente no. Bueno, estamos a 10 minutitos. Sí. Sí, 10 minutitos. No sé si tengan algo que compartir, porque de aquí ahora sí viene otra partecita. Hasta aquí vamos casi ya recorriendo todo lo que hemos visto en estas 4 sesiones en una forma de síntesis. ¿Algún comentario? Sí, muy bien. Pues muy enriquecedor, vale la pena como irlo retomando porque nos hace
hace ver que realmente lo que Dios nos ofrece es un tesoro invaluable y que se toma y se retoma y se valora y no queda así como algo decir, pues se fue tiempo perdido, sino al contrario, lo ve uno y dice, caray, qué tesoro maravilloso. Así es, Padre. Es un tesoro maravilloso para aquel que lo sabe valorar, ¿verdad? Exacto. Bien. Lo que vendría es lo siguiente. Bueno, no sé si haya otro comentario. ¿Algún comentario más? Muy bien. Bueno, bien. Vamos bien, dice. Carlita, Sí, Padre. solamente recuerda que yo estoy aprendiendo, por eso todavía no he hecho comentarios. Estamos bien, Padre, pero ya después ya nos comentará y muchas cosas. Cualquier cosa es buena. Después voy a hacer su maestro. Sí, así es. Así queremos. Gracias, gracias. Entonces, miren, viene todo un proceso muy hermoso donde Jesús la lleva a purificar el interior, saber que contra la soberbia, ¿verdad? Los actos de humildad, sobre la imitación de la vida de Jesús, cómo hacerla, cómo vivirla, el espíritu de rectitud, el espíritu de mortificación, cómo debemos verlo desde este camino hacia la divina voluntad, hacia vivir. Y bueno, esto es así como a lo mejor vamos a comentarlo, porque esto viene en los primeros volúmenes. Y sí, yo creo que es importante este tema, porque lo que Jesús quiere es vaciarnos de nuestra voluntad y quiere saber, y aquí nos muestra Jesús cómo lo va a hacer durante toda nuestra vida, cómo nos va a ir purificando en nuestro interior, cómo no, Él quiere que vivamos en nuestra nada, pero primero nos muestra lo valioso que son los actos de humildad para poder después vivir este anonadamiento, como lo decíamos en el retiro anterior, y cómo vivir este primer paso, ¿se acuerdan? Del esquemita que les había puesto, lo primero es imitar, cómo primero vivir esta imitación de Jesús perfilada hacia la divina voluntad, no como finalidad, sino como un paso pedagógico que nos va a ir llevando hacia la consumación. Y este espíritu de rectitud, espíritu de mortificación para saber cómo empezar a desapegarnos, cómo empezar a desapegarnos, cómo empezar a ver a las criaturas, cómo empezar a actuar, cómo empezar a vaciar nuestros pensamientos de todos nuestros sentidos. Eso, si quieren, lo retomamos con mayor detenimiento para irlo así como desmenuzando. Pero sí les voy a pedir una tareita porque como no va a ser todo esto lo que vamos a ver, sino otras cositas, para la siguiente, esta sería como la tarea. Investigar y traer citas sobre las condiciones del seguimiento a Dios. Sí, es decir, desde lo que ustedes pues ya saben hasta de más, ¿verdad? ¿Cuáles son estas condiciones del seguimiento a Dios? O sea, en el sentido de el desapego en los evangelios o en los santos. ¿Desde dónde se veía esta parte del desapego, no? Porque vamos a profundizar más en ella. ¿Qué palabras evangélicas, qué citas de Jesús están escritas y hacia dónde nos lleva a interpretarla y cómo lo vivían los santos, esto es desapego, porque esto no es nuevo, sino cómo lo vivían nuestros santos. Y es importante el desapego para alcanzar la plenitud en Dios, nuestra respuesta al desapego. Y bueno, y seguir leyendo los volúmenes, esto sería, ¿no? Porque vamos a profundizar más en esto del desapego, que es importante para poder arrancar hacia la vida divina. Bueno, pues Muy bien.
algún comentario sobre esto que hemos ido llevando en esta hora? Pues más bien de ahorita vamos a tener buena chambita. Eh, Sí. y creo que es así como cuando nuestro Señor, al irle compartiendo algo a Luisa, no le daba nada hasta cuando ya ella lo asimilaba y lo ponía en práctica. Entonces, esto es así como algo también muy importante, el de que en este compartir, pues no es nada más como una lluvia de ideas, sino es como ir tomando esto que voy a hacer vida, o sea, que lo voy a estar poniendo en práctica, porque el hecho de nada más como un compartir de ideas, pues sería algo bonito y enriquecedor, pero cuando ya lo tomo para hacerlo vida, entonces ahí sí hay toda una transformación. Y entonces ahora sí uno va descubriendo que para esto nos llama Dios nuestro Señor, para que lo hagamos vida. Y Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. En eso consiste, porque nos va aumentando más la manera de vivir de vida divina. Así es. Gracias, Padre. Bueno, voy a Gracias a Dios. a compartirles estas diapositivas. Me interesa compartírselas a los conectados para que así se motiven a, a que se conecten más y ver la posibilidad también ya después lo platico con el Padre Miguel, de esta propuesta que habíamos dicho al inicio, de moverlo nada más a las 4:45, ¿verdad? Para que probablemente haya mayor asistencia a esa hora, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y para que ustedes también puedan tener como mayor flexibilidad en el horario. Bueno, pues muchas gracias en Jesús y esperemos que este grupo se vaya engrosando un poquito más. Gracias, Padre Alfredo. Gracias, Padre Felipe, Padre Miguel, Padre Gracias, Rodrigo. Carla. Y gracias, Diácono José de Jesús, que están presentes. Padre, ¿nos pudiera dar la bendición, Padre Felipe? Con mucho gusto. Que les bendigo con la voluntad de Dios y unido a la Santísima Virgen María. Y les suplico a nuestro Señor Jesucristo les conceda todos los frutos y los efectos de su encarnación, de su nacimiento, de su pasión, muerte y resurrección. Por eso pongo en sus cabezas la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo, para que purifique su mente de todo mal pensamiento. Perlo sus ojos con las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo, para que purifique sus miradas. Imploro a Dios toque sus oídos para que sigan escuchando en ella. Impregno su lengua de la amargura de nuestro Señor Jesucristo, para que purifique sus bocas. Curo su alma con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que le libre de todo mal. Curo su cuerpo con las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para que hagan las obras que a Dios le agrada. Traspaso sus manos, pies y corazón con los clavos y la lanza de nuestro Señor Jesucristo. Como otro Cristo les presento ante el Padre Celestial con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, para que sean fundidos en la voluntad de Dios y vivan en su divino querer. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bien. Muchas gracias.